Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver el tema 10. Es un tema que han hecho, no es nuevo, pero han cambiado muchas cosas. Así que os recomiendo que lo reviséis porque es un tema que han cambiado muchas cosas. Sobre todo algunos aspectos que son interesantes para el examen que han cambiado. Así que, pues bueno, aquí tienes un pequeño esquema resumen de los contenidos que seguramente os vendrá muy bien, ¿vale? Vamos a ver, pues, bueno, recordaros también que tenemos en marcha el concurso ese del esquema, para que podáis participar si queréis, el esquema sobre el daño, que os puede venir también muy bien para prepararos ese tema de cara al examen, que es una pregunta bastante probable que caiga en test o en preguntas de desarrollo, preguntas cortas. Bueno, vamos a continuar con el tema 10, los fundamentos básicos del derecho patrimonial, y con los cambios que ha habido y que nos interesa resaltar. Pues bueno, vamos a hablar en este tema, entre otras cosas, de obligaciones y contratos, básicamente, ¿no? Primero vamos a empezar con la obligación, que es un tema que ha caído en desarrollo muchos años. ¿Qué es la obligación? Pues la obligación, si hablamos de un concepto general, pues va muy asociado a los contratos, ¿no? A la noción de contrato. Porque el contrato en sí mismo es la piedra angular del sistema contractual moderno, enraizado en la conciencia social, nos dice el libro. Bueno, en definitiva, la obligación es un concepto metajurídico. Meta significa más allá de lo jurídico. Está más en el ámbito social, ¿no? Es un concepto social, que en ocasiones tiene eficacia jurídica y en otras no. Cuando tengo una obligación familiar de cuidar de mis hijos, tengo una obligación moral, tengo una obligación profesional de venir aquí a impartiros clases, tengo obligaciones que no tienen eficacia jurídica. Obviamente, si yo incumplí mi contrato de arrendamiento y no le pago al arrendador, al casero, no le pago la mensualidad, pues estoy incumpliendo una obligación contractual. Ya no es una obligación moral, ¿no? Entonces hay dos tipos de obligaciones. En definitiva, la obligación está vinculada al comportamiento humano o a la conducta humana, a lo que yo hago o a lo que yo no hago. Si yo cumplo mis obligaciones, pues no hay ningún problema. Si yo las incumplo y algunas tienen trascendencia jurídica, pues obviamente esos incumplimientos tienen responsabilidades que pueden ser jurídicas, también son responsabilidades morales si incumplo con ellas, ¿no? Bueno, el concepto ya jurídico de la obligación deriva de obligare. Está de ob, alrededor, ligare, atar, unir. En su sentido etimológico significa pues una sujeción o ligadura, un vínculo, en definitiva. En derecho, la expresión obligación se utiliza para hacer referencia a una relación jurídica entre dos personas, recordar esa relación de alteridad que había entre dos personas. En ocasiones, cuando hablamos de derechos de crédito, pues una de ellas se llama acreedor, que tiene un derecho frente a otro deudor. A veces esas relaciones se contraponen, otras veces, pues bueno, van cambiando, ¿no? Entonces, la obligación no solo tiene un aspecto pasivo de deuda, sino también un aspecto activo, pues en el crédito, ¿no? Pues un poco esa relación crediticia. Bueno, es infrecuente que en el derecho romano se definan las instituciones, ¿sabéis? Pero resulta que la noción de obligación tiene en los juristas romanos dos célebres definiciones, una más doctrinal y otra más dogmática. Una doctrinal y otra más práctica o descriptiva. En la doctrinal, pues la encontramos en las instituciones de Justiniano, que venía de Gallo, ¿os recordáis? Del Corpus Juris de Justiniano, las instituciones de Gallo, que luego fueron compiladas por Justiniano, pues venía que la obligación es un vínculo jurídico por el que quedamos constreñidos a hacer alguna cosa según las leyes de nuestra ciudad. Pues bien, aquí tenemos pues una pues, redacción clásica donde tendremos varias cosas a analizar. En principio, ¿qué es un vínculo? Un vínculo, pues en definitiva, es una obligación que se genera en una relación entre una persona y otra. Luego, ¿qué es un vínculo jurídico? ¿Por qué? Porque genera efectos jurídicos.
Ya sabemos que hay otros como la amistad, pues lógicamente pues no tiene efectos jurídicos. También nos dice que estamos constreñidos a hacer alguna cosa, pues como consecuencia de este vínculo obligatorio, pues tenemos el deber de hacer algo, ¿no? Según las leyes de nuestra ciudad, pues hace alusión pues ese deber de que es un vínculo jurídico y que por tanto es exigible según unas normas de derecho. Por ejemplo, el deber de un deudor es exigible por el acreedor. Pues muy bien, ¿por qué? Porque hay un derecho subjetivo que regula ese crédito, ¿vale? Bueno, también tenemos la definición práctica. Esta definición práctica pues también se recoge en el siglo III pues por Paulo y se recoge en el Digesto de Justiniano también, donde nos dice que la esencia de las obligaciones consiste en constreñir a otro para que nos dé, haga o preste algo. Pues bien, aquí tenemos dos definiciones. Bien, pues la de Gallo, la de Justiniano, la de las instituciones y la del Digesto. Pues tenemos dos dentro del Corpus Civilis, ¿no? Como recordáis. Pues bien, ambas fueron integradas por la doctrina medieval, le han construido un concepto ya que puede formularse como la obligación, que es un vínculo jurídico por el cual quedamos constreñidos o compelidos a dar, a hacer o prestar alguna cosa. Este intento doctrinal fue el nervio sobre el cual se construyeron las demás obligaciones modernas de todos los códigos civiles europeos, del que todos en el derecho somos tributarios del derecho romano, ¿no? En nuestro artículo 1088 del Código Civil Español, que se inicia el título cuarto titulado de las obligaciones y contratos, afirma que toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Esto fue pregunta de test durante muchos años. Toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Así que es muy importante que lo memoricemos. La mayoría de los artículos del Código Civil que vamos a ver, es interesante que los memoricemos o entendamos o sepamos muy bien lo que dicen, ¿vale? Hay otros que, pues no, pero estos sí. Pues en general debemos conocerlos. El artículo 1088 pues, destaca esa concepción de obligación identificada como un deber. Este no define el vínculo, sino que el concepto técnico y doctrinal enunciado en sus posibles contenidos. Es decir, realmente el artículo no nos habla del vínculo. ¿En qué consiste esa obligación, ese vínculo? Esta definición no va a definir la obligación en sí misma como obligación, sino que enuncia los posibles contenidos, en qué consiste, que puede ser dar, hacer o no hacer, pero no habla del vínculo, ¿veis? Lo que caracteriza la obligación es que este dar, hacer o no hacer se configura como deberes jurídicamente exigibles. No, pues eso, no va a definir el concepto de obligación, sino de aquellos de contenido. Bueno, se entiende por contenido de la obligación, que es lo que vamos a ver, ese contenido, pues lo que coincide con su objeto. El contenido de la obligación no deja de ser una prestación, ese concepto genérico por el cual tenemos varios contenidos, las prestaciones, ¿no? Pues una prestación. Es el contenido de la obligación. ¿En qué pueden consistir? Pues puede consistir en la obligación de dar. El deudor hace entrega a favor del acreedor, pues una transmisión de una propiedad, de una casa, pues uno da la casa, ¿no? Y otro pues recibe del otro pues el precio, ¿no? Cuando la obligación consiste en hacer, pues el deudor pues tiene que hacer un comportamiento. Eso se ve mucho en los servicios. Por ejemplo, un abogado pues tiene que llevar a cabo la defensa. Un paciente, ¿qué tiene que hacer? Pues vigilar la salud del paciente. También puede haber la obligación de no hacer. ¿Qué consiste? Pues trata de abstenerse de hacer una cosa. O sea, pues, bueno, pues yo tengo una servidumbre de paso, alguien tiene que pasar por mi finca, pues bueno, ¿qué tengo que no hacer? Pues no tengo que impedirle el paso, ¿verdad? Pues ya estoy haciendo algo que es no hacer. No le estoy poniendo una valla, ¿verdad? Bueno, fuentes del vínculo obligatorio. ¿Qué entendemos por fuente? Pues fuente de dónde brota algo, ¿verdad? De dónde nace. Pues bueno, vamos a indagar de dónde procede ese vínculo obligatorio. Pues bien, definición de fuentes de las obligaciones, pues son aquellos hechos jurídicos de los que emanan, de los que derivan, pues esa relación obligatoria. En la obra de las instituciones del jurista romano Gallo, que Justiniano la integra en el Corpus Juris Civilis, afirma que
Pasemos ahora a estudiar las obligaciones, cuya principal división abarca dos clases, pues toda obligación nace o de un contrato o de un delito. El texto recoge dos causas principales del surgimiento obligatorio, pues el contrato, que es la más genérica, como un acuerdo de voluntades que genera obligaciones, hemos visto la compraventa de un piso, pues bueno, ya hemos visto, y luego un delito, porque en los primeros tiempos se trataban de delitos menos graves, se imponía al ofensor frente a la víctima una sanción de carácter económico para indemnizar o para compensar económicamente ese daño, ¿verdad? A través de una cantidad de dinero. Pero en la actualidad todo delito se castiga con una sanción penal. La pena va a depender de la gravedad del hecho delictivo, si es leve o grave. Además, en algunos casos puede derivarse responsabilidad civil. Claro, puede conllevar responsabilidad civil o no, puede no tener responsabilidad civil, porque se haya causado un daño que en sí mismo no suponga un menoscabo de nada, ¿no? Pues bien, también se traduce en una cantidad indemnizatoria, en un daño efectivo. Si es causada una víctima, pues en ese caso sí que hay una responsabilidad civil por un daño que se ha causado a una víctima. Por ejemplo, pues en el caso de una agresión. En el caso de una agresión, imaginaos, no sé, un puñetazo, pues efectivamente el que agrede a otra persona y le da un puñetazo, pues tendrá una pena que puede ser, pues no sé, un delito leve, pues de 3 a 6 meses, no sé, no me acuerdo muy bien, puede ser la pena, pues bueno, 2, 3 meses de multa, por ejemplo, como pena. O incluso, si causa daños más graves, pues puede tener hasta cárcel, ¿verdad? Puede cumplir la pena mediante la pena que sería de cárcel, de ingreso en prisión. En ese caso, además de la pena sería la prisión, pero además, por los días que ha estado incapacitado la persona que le ha pegado el puñete, que tiene el ojo morado, o igual no ha podido trabajar, o ha tenido que estar ingresado, por todo ese tiempo que ha permanecido ingresado, pues no ha podido cumplir con sus responsabilidades y cada día de ingreso en el hospital tiene una tasación, un precio, y mediante pues bueno, pues esos daños hay una valoración de esos daños y hay una indemnización civil, de responsabilidad civil por ese hecho delictivo. Por tanto, es obvio que tanto el contrato, tanto el incumplimiento del contrato como el delito, pues puede llevar una responsabilidad obviamente penal y también civil. En un momento posterior, ya en Roma, se añadieron dos nuevas fuentes de la obligación, que se denominaron cuasi contrato y cuasi delito. Pues bueno, esta cuatripartición de fuentes pues ya se trasladó a los códigos europeos y en nuestro Código Civil ya lo incorpora también, además, también incorporan la ley. Entonces ya quedan 5. Y tenemos que las obligaciones, artículo importantísimo para memorizar en este tema, las obligaciones nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, de los actos y omisiones ilícitos en los que interviene cualquier género de culpa o negligencia. Es decir, la ley, los contratos, cuasi contratos, los actos o omisiones ilícitos, obviamente los delitos, se refiere a delitos, en los que interviene cualquier género de culpa, ya sean por culpa o por negligencia. Pues ya veis, se añaden la ley y los cuasi delitos, contratos. ¿Vale? Importante ese artículo del Código Civil. Vamos a ver de las obligaciones. Las obligaciones nacen de la ley. ¿Por qué? Pues porque las obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Solo son exigibles expresamente determinadas por este código o en las leyes especiales que rijan por los preceptos que las hubieran establecido, en lo que ésta no hubiera previsto en las disposiciones de este libro. Es decir, las obligaciones de la ley nacen de la ley, o sea, no se presumen, tienen que estar en la ley. Las que nacen de la ley son independientes de la voluntad humana. Las obligaciones familiares, las de dar alimentos, la fuente de la que nacen estas obligaciones son pues, los poderes públicos, el poder legislativo, el que elabora las leyes y considera pues, que la ley tiene que obligar pues, a unos padres a dar alimentos a los hijos, por ejemplo.
Los contratos y cuasicontratos. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. Claro, si yo llego a un acuerdo de un contrato con alguien, pues nuestra voluntad tiene fuerza de ley entre las partes contratantes y debe cumplirse a tenor de los mismos. Ya lo veis. También había un artículo en este apartado que ha sido eliminado, en el libro anterior estaba, y que nos decía que el contrato es la fuente más generalizada. ¿Por qué? Porque un contrato, según el artículo 1254, un contrato de dos o más personas que consienten en obligarse recíprocamente a dar o prestar algún servicio. Pues ya veis, obviamente creas esa obligación en el contrato. La ley dice que si tú acuerdas algo en un contrato, estás generando unas obligaciones ¿para quién? Para las personas que consienten en obligarse. Bien, este artículo 1255, que es la base, en mi opinión, de los contratos, ha sido eliminado, pero bueno, aquí os hemos puesto para que sepáis qué dice, ¿no? En definitiva, lo que consagra es el tan conocido pacta sunt servanda, es decir, los pactos deben ser cumplidos y respetados por las partes. ¿Por qué? Porque la ley, en su artículo 1255 del Código Civil, obliga a cumplir lo pactado. También tenemos los cuasicontratos. ¿Qué son los cuasicontratos? Pues que alguien unilateralmente, por eso no es contrato, es cuasi, porque casi es un contrato, pero una persona libremente acuerda en un acto voluntario ilícito, pues generar una obligación para otra persona. Claro, ¿cuál es la diferencia? Pues que esa otra persona tiene que aceptarlo. ¿Vale? Por ejemplo, yo fallezco y en mi testamento he dejado un legado. Le lego mis libros favoritos a una persona. Bueno, yo se los lego. Es un acto unilateral, es voluntario, es lícito, es casi un contrato. ¿Pero qué pasa? Pues que la otra parte no sabemos si ha aceptado. Entonces, ¿cuándo se perfecciona este contrato? Pues bueno, pues es puramente lícito y voluntario, porque resulta que el obligado, su autor, para con un tercero, pues hace esta unilateral y voluntaria obligación. Cuando la acepta la otra persona, pues queda obligado a su aceptación. ¿Por qué? Porque ha aceptado lo que el otro, lo que el otro le ha legado, por ejemplo, ¿no? En ese acto unilateral. Por eso es casi un contrato, pero no exactamente, ¿no? Bueno, las clases de obligaciones. Por razón de los sujetos intervinientes, tenemos distintos tipos de obligaciones. La situación ordinaria surge cuando el vínculo obligatorio queda perfectamente identificado con un acreedor y con un deudor, pero es posible que al menos uno no esté muy determinado, no tengamos muy claro uno de ellos. Es habitual pues, que una obligación tenga una sola persona como acreedor y una sola persona como deudor. Esto parece que es lo normal o lo habitual, pero muchas veces no es así. ¿Por qué? Pues porque puede haber pluralidad de acreedores en la parte activa o pluralidad de directores en la parte pasiva. Incluso ambos pueden ser acreedores y deudores. Dependiendo de qué, pues los efectos que produzca esa pluralidad. Entonces, según los sujetos y los efectos de esa pluralidad de acreedores o de deudores, y cómo son las obligaciones entre ellos, las relaciones entre ellos, cómo se estipulan, da lugar a obligaciones distintas. Por ejemplo, las parciarias. Las parciarias son porque cada uno asume solo su parte. ¿Entendéis? Mi parte parciaria. Cada deudor está solo obligado a pagar la parte proporcional que le corresponde. Cada uno de los acreedores solamente está facultado para reclamar a uno solo su parte proporcional de ese crédito. No puede reclamarle a uno todo lo de los demás, ¿vale? Esas son otras, son las solidarias. En este caso, las parciales, cada uno su parte. Responde de su obligación sobre su parte. Tenemos también las cumulativas. En las cumulativas son aquellas en que existiendo una pluralidad de sujetos pasivos, cada uno de ellos está obligado a satisfacer el montante íntegro de todos. Y esa satisfacción, cada uno está obligado a pagar lo de todos. Y además los libera a los demás. ¿Vale? Bueno. Fijaros, cada uno de ellos, en las cumulativas,
hay una parte, los sujetos pasivos, cada uno de ellos está obligado a satisfacer al acreedor el montante íntegro de lo que se debe. Está obligado a pagar todo. Cada uno de ellos se acumulan en el acreedor, se acumulan en el deudor, que cada uno tiene que pagar lo de todos, ¿vale? En las solidarias son aquellas que cada uno de los acreedores, y entonces se llama solidaridad activa, está facultado para exigir a cada uno de los deudores en la solidaridad pasiva, que es solidaridad pasiva, el importe íntegro. Esto cayó en septiembre de 2021 como pregunta de test. Fijaros, en las solidarias pues tenemos solidaridad activa de acreedores y solidaridad pasiva de deudores. La solidaridad activa de acreedores, pues la que permite a cada uno de los acreedores, pues bueno, exigir a cada uno de los deudores el importe íntegro. Y los deudores igual, pues el importe, pues bueno, pagar el importe íntegro. Pues bien, se distinguen las cumulativas, se distinguen las obligaciones solidarias de las cumulativas, es que si uno de los deudores cumple en las obligaciones solidarias, si uno de los deudores cumple, y abona el total, libera a los demás, ¿vale? Se distingue de las cumulativas en que si uno de los deudores cumple, abona el total, libera a los demás. Es decir, satisfecha la deuda por uno de los deudores solidarios, la obligación se extingue respecto del acreedor para todos. También, cobrado el crédito por uno de los acreedores solidarios, el deudor o deudores queda liberado respecto de los demás acreedores. Y cobrada la deuda por un acreedor solidario, los demás acreedores le pueden exigir, luego ya entre los demás acreedores le pueden exigir el reintegro de la parte que les corresponde y aclararse y satisfacerse entre ellos, ¿no? Asimismo, satisfecho el débito por uno de los deudores solidarios, pues este puede exigir a cada uno de los codeudores la parte que les corresponde la deuda, ¿vale? Pues bien, es decir, las solidarias no son cumulativas, ¿vale? Son solidarias. Por razón del objeto de la obligación, pues tenemos el criterio que el principal criterio que las distingue entre obligaciones genéricas y específicas. Y también obligaciones divisibles e indivisibles. Esto solo afecta a las obligaciones de dar. Pues bueno, las obligaciones genéricas pues son las que suelen ser bienes fungibles o sustituibles. Pues bueno, que son de un género concreto. Por ejemplo, si debo 100 litros de vino, pues bueno, son 100 litros de vino, ¿no? Son fungibles. O si debo 100 euros, pues son 100 euros. Los puedo pagar en efectivo. O sea, no son 100 euros concretos, sino que son 100 euros que puedo sacar de mi cuenta, de otra cuenta, puedo recogerlos por varias partes. Entonces, a fin y al cabo es fungible. Son fines sustituibles unos de otros. Bueno, las obligaciones genéricas son imperecederas. En principio no perecen, porque son genéricas y hay un principio que dice que el género nunca perece. Es decir, 100 litros de leche son 100 litros de leche. Entonces, si debo 100 litros de leche, pues no es perecedero. Debo 100 litros de leche. Os tendré que pagar pues, con 100 litros de leche. Igual de ahora que dentro de 15 días. No va a perecer, ¿vale? Luego están las obligaciones específicas. Son las que es el que el deudor entrega una cosa concreta. Se trata de cosas que están determinadas por su individualidad y su identidad. Por ejemplo, pues yo tengo un cuadro de Picasso y tengo que entregar un cuadro de Picasso, pues es un cuadro de Picasso, no cualquier cuadro. No cualquier cuadro, no, es un cuadro de Picasso. Obviamente cambia mucho porque es algo muy específico, ¿verdad? Muy exclusivo, muy... Y luego tenemos las obligaciones divisibles, en las que el deudor puede cumplir por partes. Por la regla general es que las obligaciones son naturalmente divisibles. Es decir, puedo dar por plazos, ¿verdad? Puedo pagar a plazos. Si es dinero, pues puedo pagar en cómodos plazos. Luego hay otras que son indivisibles, que son aquellas que exigen una prestación única. Por ejemplo, si yo me obligo a cortarte el pelo, pues no te puedo cortarte un trozo de pelo hoy y otro trozo de pelo dentro de 15 días. ¿Por qué? Pues porque te habrá crecido, ¿no? No tiene ningún sentido. Hay algunas obligaciones que son indivisibles. Si te presto mis servicios, pues son mis servicios indivisibles. O sea, te corto el pelo entero, no puedo hacerlo por partes, ¿no? Bueno, luego hay otras por razón de los efectos que producen. Tenemos obligaciones civiles, morales y naturales, ¿verdad? Aquí los efectos, pues, depende de los efectos que tengan. Las civiles son aquellas, pues, que
pues que pueden exigirse judicialmente, se pueden exigir, tienen esa condición nota de exigibilidad. Por ejemplo, cuando una persona se obliga pues, a cumplir un contrato de alquiler, pues tiene la obligación de cumplirlo, y si no paga a fin de mes, pues yo, que soy el arrendador, le puedo exigir esa cantidad, ¿verdad? Porque hay una obligación civil. Luego hay otra obligación moral, que es no exigirle judicialmente. Pues bueno, yo quedo con un amigo que nos vamos a ir, pues yo qué sé, vamos a quedar un día para salir y tomar unas cañas. Y resulta que mi amigo no aparece. Pues bueno, no pasa nada. Resulta que es una obligación moral de amistad y no es exigible. Me puedo quejar, pero no le puedo exigir nada, ¿no? Porque es una obligación moral, sin consecuencias o trascendencias jurídicas. Luego hay obligaciones naturales, que tienen dos características, la negativa y la positiva. La negativa es que carecen de acción para reclamarla, y la positiva es que tienen el efecto de retención de lo pagado, que consiste en que si el deudor tiene una obligación natural, paga o cumple voluntariamente, pues luego no le puedo exigir que cumpla. La deuda prescrita y pagada voluntariamente, pues ya está. Las deudas prescriben en el plazo de la ley. Pasado si el deudor paga después de transcurrido el plazo de prescripción, pues no se le puede exigir la repetición de la devolución de lo pagado. Es decir, dicho de otra forma, las obligaciones naturales, pues suponen, el efecto positivo es que si cumple, pues no tengo que exigirle judicialmente. Pues si yo acuerdo, pues yo acuerdo pues la compra de unas naranjas y me las pagan, pues ya está. No sé, si no yo retengo las naranjas si no me las paga. Si no me las paga, pues retengo las naranjas. En el momento en que, si no me las paga, pues nada, pues el efecto positivo que es, pues que retengo. Pues si me paga algo, pues lo retengo hasta que pague todo. Entonces, pues bueno, ¿cuál es la parte positiva? Pues que si paga en el plazo, pues tampoco tengo acción judicial, porque ha pagado en plazo. Entonces, o si pasa el plazo de prescripción de la deuda, si pasa 5 años, yo no puedo pedirle que me pague las naranjas. ¿Por qué? Pues porque se ha prescrito la deuda, ¿no? Entonces, estas deudas en las que se paga pasado el plazo, pues después de que se ha pasado el plazo, pues no puedo exigirle nada, ¿no? Pues bueno, son una serie de obligaciones que no trascienden al ámbito judicial y que por tanto se dan fuera de ese ámbito judicial y que a mí me permiten retener lo que me haya pagado hasta que me termine de pagar, y si se pasa el plazo pues y yo no he reclamado, pues entonces se quedan en el ámbito extrajudicial y por tanto son naturales, ¿no? Es una categoría intermedia entre las civiles y las morales. Bueno. El objeto de la obligación. El objeto de la obligación es la prestación. Ese es el objeto de la obligación y tiene una serie de requisitos. Esta pregunta ha quedado muchos años en desarrollo, así que tenerla presente. El vocablo prestación se generalizó e hizo fortuna al denominarse pues, como forma genérica para referirse al objeto de prestación, de la obligación. Pues bueno, para que sea válida esa obligación es preciso que esa prestación tenga unas características, unos requisitos. Estos requisitos son que sea posible, lícita, determinada o determinable y de contenido patrimonial. Pues bien, vamos a comenzar. Posible, artículo 1272. No podrán ser objeto de contrato las cosas o servicios imposibles. Si alguien se obliga a hacer algo que es objetivamente imposible, pues nada, es nulo. Si alguien se obliga a darme la luna, pues obviamente no tiene un contenido imposible, ¿verdad? Así que es nulo. Nunca ha existido. Objetiva, pues afecta a toda persona. Objetiva es que afecta a toda persona. Que afecte a toda persona. La imposibilidad es relativa cuando es subjetiva, es decir, para una persona. La imposibilidad también estos son tipos de imposibilidad. Puede ser imposibilidad, puede ser física o puede ser jurídica. Física, o sea, que sea posible puede ser objetivo o relativo. Si es objetivo, pues puede afectar a toda persona. Si es relativo, puede afectar a una sola persona. Si es físico, pues tiene que ser algo que
la imposibilidad física es que no existe, pues eso, entregar la luna. Eso es una imposibilidad física. No es posible físicamente. También está la imposibilidad jurídica. ¿Qué significa? Pues que esté fuera del comercio de los hombres, ¿vale? Por ejemplo, pues yo, pues, por ejemplo, yo quiero comprarte o me quieren comprar mi amor. Muy bien, pero es que resulta que mi amor es un objeto que está fuera del comercio de los hombres. Pues porque sí, o cosas futuras, pues no sé, lo que gane, pues es que no sabemos lo que voy a ganar. Es que, o sea, si gano un premio de lotería, pues si es que esto no es una imposibilidad jurídica porque es que, aunque sea futuro, hay cosas fuera del comercio de los hombres, ¿vale? Por ejemplo, los sentimientos están fuera del comercio de los hombres porque no se pueden comprar. Bueno, también tiene que ser lícita. Nadie puede quedar obligado a una prestación ilícita, es decir, aquella contraria a la ley. Nadie puede acordar matar a alguien pues porque es contrario y que sea una consecuencia jurídica, pues porque obviamente son normas contrarias a la moral y al orden público, que es lo que dice la ley. Las contratantes pueden establecer las cláusulas o pactos y condiciones que tengan convenientes siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral o al orden público. Tiene que ser también, además de posible, además de lícito, determinada o determinable. Es nula la prestación del acreedor que no se deriva de un deber, de un concreto deber del deudor. O sea, tiene que ser una concreción. El objeto, pues, debe estar determinado, o al menos ser determinable. Se dice que el objeto de una obligación está determinado cuando no existe duda acerca de qué es lo que se debe. Por ejemplo, si se nos entrega 100 euros, pues todos sabemos lo que son 100 euros, ¿no? Puede darse que esta determinación sea absoluta y no obstante la obligación sea válida. Por ejemplo, se habla de determinable cuando es susceptible de ser determinada, fijado por criterios de determinación. Es decir, puedo fijar el precio de venta de un cofre que le determine un perito. No sería determinable cuando se dejase la apreciación de los contratantes. O sea, que sea determinable significa que hay una tercera persona que puede decir esto vale tanto, pero si lo dejamos a que lo que decidan las partes, pues no queda determinado. El artículo 1273 nos dice que el objeto de todo contrato debe ser una cosa determinada en cuanto a su especie. La indeterminación en la cantidad no será obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible determinarla sin necesidad de llegar a un nuevo acuerdo entre los contratantes. Claro, porque si determina un tercero diciendo que esto vale X euros, pues no hace falta hacer otro contrato. O sea, tiene que estar determinado, es decir, saber cuánto se debe, ¿no? Cuál es el objeto, qué valor tiene, ¿no? También puede ser de contenido patrimonial. Se habla de contenido patrimonial cuando la prestación, para hacer referencia a esta prestación, cuando el objeto de la obligación puede ser valorado en dinero, en patrimonio. Varía de unos supuestos a otros. Las mercancías son fácilmente valorables o un inmueble. La necesidad de que la prestación tenga traducción económica deriva de la necesidad de materializarla en caso de incumplimiento. Hay que saber cuánto vale, hay que saber cuánto dinero en cuánto dinero nos estamos obligando, ¿verdad? Bueno, dejamos a una de las obligaciones y vamos a los contratos. El contrato es, vamos a hablar del árbol conceptual. ¿Qué es el árbol conceptual? Pues todo lo que está relacionado con el contrato. Pues bueno, la expresión sustantiva del verbo contraere significa contraer. El contrato sería lo contraído. Las limitaciones conceptuales no cronológicas pues serían el acto, el negocio, el convenio, el pacto, el contrato. En este orden responde una concepción sistemática que se debe a la escuela histórica alemana del siglo XIX. Sus estudiosos, partiendo del derecho romano, pues han formulado distintas categorías jurídicas. Bueno, en definitiva, acto deriva del verbo agere, utilizándose este para referirse a la acción de actuar, entendiendo por tal desplegar una actividad. Hacer, ¿no? Acto. Algunos actos tienen eficacia jurídica, otros son irrelevantes, como hemos visto. Materiales, pero no producen efecto jurídico alguno. Negocio, la voz negativa, pues la voz negativa va
negocio va precedido de una partícula que es neg y otra que es otium, ocio, que es descanso. El que descansa descansa porque ha trabajado. Bueno, en definitiva, el término negocio se reserva para referirse a las ocupaciones que se realizan para una finalidad lucrativa. Por tanto, negocio es utilizado para referirse a actividades comerciales o mercantiles y mercantiles. En Roma, negocio era siempre un acto jurídico bilateral. Es aquellos que constituyen una actuación conjunta de dos o más personas. Los juristas romanos no denominaron negocio a la donación o a cualquier acto hereditario. Los de liberalidad no eran negocios, claro, entonces eran otros tipos de actos, ¿no? Bueno, tercera, convenio. El convenio procede del latín conventio y este se deriva del verbo convinere, que significa reunirse, juntarse en un sitio. ¿Para qué? Pues para ponerse de acuerdo en algo o en alguna cosa. En definitiva, dos o más se reúnen para ponerse de acuerdo. De ahí viene pues, el asunto del convenio. Pactum. Pactum es el negocio en el que se logra pues, hacer la paz, por el que se pacifica. Pacto, pues, en derecho contractual significa pues, lo acordado, porque no toda convención, no todo lo que se acuerda es un pacto, pero todo lo que se pacta sí que es una convención. Bueno, ya veis aquí estas cuestiones. El concepto de contrato, pues bueno, en definitiva, la configuración y la definición de las distintas épocas y distintas escuelas y doctrinas, pues son las siguientes. Tenemos la doctrina canonista medieval, que nos habla del deber de respeto y fidelidad. Nos habla en el concepto de contrato, en su configuración, de ese respeto y fidelidad. En el pensamiento escolástico, pues se nos habla del voluntarismo jurídico, defendido por la atención a la protección de los intereses y las necesidades del tráfico jurídico. Y la escuela del derecho natural, como consecuencia de su exaltación de la libertad del individuo, pues por encima de ese orden supremo, por encima de la positivación de las leyes, pues nos habla de la libertad del individuo y la primacía de la voluntad humana, como forma de ordenar su vida en relación con sus semejantes. De este modo, el principio según el cual cualquier forma en que el hombre quiera obligarse queda obligado, abandona la exigencia de otro requisito formal o material. ¿Por qué? Porque al fin, pues hay esa liberalidad de forma. Este principio de libertad de forma, pues es el principio liberal contractual que se constituye como los pilares sobre los que se asienta todo edificio del sistema contractual moderno. ¿Cuál es? Pues el principio de la libertad de forma en la libertad contractual en el acuerdo. Libertad de forma en el acuerdo. Pues bien, el derecho inglés carece de texto legal, como codificación, como ya sabéis, sus sistemas abiertos. El concepto de contrato coincide con el de derecho continental, que ha sufrido pues, la configuración jurisprudencial con el espíritu del case law, que vimos ya esto en el parcial anterior. En nuestro Código Civil no hay propiamente una definición del contrato, que indica que el título segundo, en el libro cuarto, en el artículo 1254, pues ya nos dice en qué se expresa el perfeccionamiento del contrato. Y nos dice, el contrato existe desde que existe una o varias personas que consienten en obligarse respecto a otras, a dar alguna cosa o prestar algún servicio. Se completa con el 1258, que nos dice los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento. Desde entonces obligan no solo a lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley. Pues ya veis, con mero consentimiento, pero también a sus consecuencias. Por su parte, el principio liberal contractual pues viene contemplado en el 1255, donde dice que los contratantes pueden establecer los pactos y cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley y a la moral y al orden público, pero esto ha sido, como sabéis, eliminado de esta edición del libro. Bueno, vamos un poco a ver la responsabilidad contractual. Veíamos que la responsabilidad extracontractual era el genérico, entonces vemos que la responsabilidad contractual es aquella fruto de ese contrato, de esa obligación. Vamos a ver que responsable, así en términos generales, pues es responsable uno pues de un actuar doloso o culposo, pues está señalando la acción que ha generado la obligación de reparar un daño resarcible causado. También hay un responsable de un supuesto actuar correctamente, pues este concepto laudatorio del término se dice que una persona es responsable para resaltar su buen hacer. Pues bueno, parecen ser contradictorias, pero existe una identidad
hay algo común, ¿verdad? Pues es responsable el que cumple con lo debido y que por ser debido es ese mismo, es una persona responsable, ¿verdad? Pero, pero también es responsable quien no cumple con lo debido. Bueno, pues ya veis. En cuanto a la responsabilidad contractual, partimos de un razonamiento discursivo, que todo contrato genera obligaciones. Vale, es obvio, ¿no? Las obligaciones dimanantes de los contratos deben ser cumplidas en los términos que expresan los contratos porque nos vinculan jurídicamente, ¿verdad? No obstante, existen supuestos como el caso fortuito o la fuerza mayor en los que el incumplimiento no provoca responsabilidad. Claro, si hay fuerza mayor o caso fortuito, pues bueno, si hay un tsunami, pues obviamente pues el seguro del vehículo pues a lo mejor no le cubre, porque no está protegido el seguro para tsunamis, ¿no? Bueno, solo si aquel puede reconducirse a la persona del deudor, se le puede imputar ese dolo o culpa, pues puede derivar esa responsabilidad contractual. Es decir, si al deudor se le puede imputar que fue culpa suya, que dejó el coche en el mar directamente, echó el coche al mar, pues obviamente, entonces no puede provocar responsabilidad. Así debe distinguirse entre el deber y la responsabilidad. Deber encierra en su propia obligación la responsabilidad que emana de ciertos supuestos de incumplimiento. Además, exige un efectivo daño patrimonial y hay obligación de indemnizar cuando se ha provocado un daño que sea susceptible de ser reparado. Ya veis que es un deber jurídico, ¿no? Si el deudor no cumple, pues intempestivamente y exactamente su obligación, el acreedor puede exigir el cumplimiento, reclamar de la indemnización de daños y perjuicios. Si la obligación incumplida deriva de una relación bilateral o sinalagmática, que es lo mismo, esto es de test, ¿no? El acreedor puede además solicitar la resolución del contrato junto con una indemnización de daños y perjuicios y reducir su propia prestación a los términos de incumplimiento correspondiente o excepcionar su propio cumplimiento. Pues bien, la compraventa, pues dos partes asumen las obligaciones, acreedor, deudor, o es preciso advertir que ciertas medidas, tales como la resolución, exigen pues, el incumplimiento que sea esencial, porque si una resolución para resolver un contrato hay que incumplirlo gravemente, ¿no? No vale. Si incumples un plazo de pago, pues no puedes resolver el contrato. Tienes que dejar de pagar, ¿no? Completamente. Cuando el incumplimiento se deba a un acto o omisión del acreedor, este no podrá utilizar ninguno de los medios, a pesar de que la regla no recoge nuestro Código Civil, pues bueno, deriva del principio general de buena fe que impide que alguien resulte beneficiado de su propia consulta o incorrecta. Es decir, el incumplimiento cuando se deba al acto o omisión del propio acreedor que está reclamando ese incumplimiento, pues hombre, obvio, ¿no? Bueno, y vamos con los 4 contratos consensuales. Estos 4 contratos consensuales son muy importantes. Han caído en todos los años prácticamente, en todos los años. O sea que una de estas preguntas cortas de uno de estos 4 contratos, o los 4 contratos también han caído juntos en una pregunta de desarrollo, o cada uno de ellos por separado también ha caído. ¿Vale? Bueno, pues tenemos en primer lugar... ¿Cuáles son estos 4? Pues bueno, aquí tenemos en la última página, tenéis un magnífico esquemita de los que yo os propongo también para que participéis en el del daño. A ver, sí, perdón, vamos a ver. Tenemos aquí, en el último, sí, tenéis aquí, ¿veis? Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Tenéis un esquemita al final del PDF con todo lo que, con la obligación, el contenido, las clases, que os puede venir súper bien para repasar los conocimientos. Y bueno, pues también tenéis unos pequeños, los 4 principales contratos en unas pequeñas pues píldoras así de que también os puede servir para repasarlos. Tenemos la compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad. Arrendamiento, compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad. ¿Vale? Todos, cada uno de ellos son muy importantes y pues bueno, no sé si seguramente pues los repasaremos probablemente otro día, ¿no? Porque quiero incidir bastante en ellos y no quiero pasar por encima porque creo que son muy importantes. Así que probablemente vamos a verlos un poco por encima, pero casi vamos a dejar para el próximo día. Bueno, los contratos consensuales. Lo primero que tenemos que decir es que cada uno de ellos requiere el consenso de ambas partes. Por eso se llaman consensuales, porque hay que llegar a un acuerdo, a un contrato. O ya puede ser verbal o escrito, pero el que sea escrito va a servir como prueba
de este contrato, pero es fruto del consenso, por tanto, no tienen por qué su forma escrita, pues hay libertad de forma, como hemos visto, así que nos va a servir efectos de prueba. Pues bien, la compraventa es un contrato consensual, en virtud del cual uno de los sujetos intervenientes, el vendedor, acuerda con otro, el comprador, la entrega de la pacífica posesión de una cosa comerciable, a cambio de la obligación que asume otro de pagar por ella un precio. Uno compra y otro vende. Compra-venta. En dinero o signo que lo represente. Esta definición procedente de la jurisprudencia romana ya viene en nuestro Código Civil, en el 1445, que nos dice, por el contrato de compraventa, uno de los contratantes se obliga a entregar una cosa determinada a otro y a pagar por ella un precio cierto, en dinero o signo que lo represente. Esta definición presenta tres elementos típicos de todo negocio jurídico. Elementos personales, elementos reales, elementos formales. Todo negocio jurídico va a tener estos tres elementos. Personales, ¿quién lo integra? ¿Qué personas, qué sujetos lo integran? Elementos reales, ¿qué objeto? ¿Cuál es el objeto? ¿Cuál es la prestación? ¿Cuál es el objeto? Y los elementos formales, ¿cuál es la forma? ¿Verdad? Pues bien, en los personales va a haber siempre partes intervinientes. En este caso se llaman vendedor y comprador, que derivan de las acciones que cada uno realiza. El comprador, comprar, y el vendedor, vender. Aunque la compraventa no transfiere por sí sola la propiedad del bien, sino que es consecuencia de la ejecución. ¿Vale? Luego tenemos los elementos reales. Los elementos reales, la cosa y el precio. Estos son los elementos reales. Los elementos materiales, ¿verdad? Los elementos reales. La cosa y el precio. La cosa, pues es el objeto, lo comerciable, lo que es susceptible de ser comprado y vendido. El precio configura la compraventa como un tipo contractual con susceptibilidad independiente de otros negocios. Pues no todos los negocios se basan en el precio. Hay otros que la compraventa puede ser mediante la permuta. Ya no sería compraventa, sería permuta, ¿entendéis? Y también tiene elementos formales, ya que siempre se configuró como un contrato libre de forma. La culminación del proceso de superación de la forma como requisito de validez de los negocios. Bueno, y vemos que los requisitos de la compraventa pues son que es consensual, porque lo acordado es válido, produce plenos efectos jurídicos sin que el momento del acuerdo por las partes intervinientes pues traspase nada de lo que será objeto de sus prestaciones, o sea, lo acordado será válido. Hay que diferenciar el momento de la perfección de cumplimiento, o sea, se diferencia el momento de la perfección del contrato y del cumplimiento. Son dos momentos distintos. El consentimiento puede ser expreso o tácito o por gestos, es decir, sin declaración de palabras. ¿Vale? El consentimiento en la compraventa puede ser expreso, tácito o por gestos. Obviamente tácito es por gestos, ¿no? Pero bueno, o por nada, por los simples hechos, ¿no? Es decir, sin declaración de palabras. Obviamente, es no formal como consecuencia de esa consensualidad. Su perfección solo requiere el acuerdo entre las partes contratantes, sin ninguna otra exigencia de formalidad. ¿Qué más cosas es la compraventa? Pues que se comporta como un contrato bilateral perfecto. ¿Por qué? Porque se aprecia muy bien la bilateralidad. ¿Qué es la bilateralidad? Pues que las dos partes hay un equilibrio entre las dos prestaciones. Eso es la bilateralidad y la característica del sinalagmático. Que hay una compensación y que hay dos partes compensadas, ¿no? La compraventa indican dos acciones a las que pueden quedar obligados las dos partes intervinientes. Las prestaciones de ambas partes contratantes se encuentran unidas y son independientes. El vendedor se obliga a transmitir la pacífica posesión del bien vendido
porque el comprador se compromete con él a entregarle como prestación el precio acordado. Y el mismo razonamiento puede hacerse en sentido inverso. Cada prestación surge y encuentra su sentido en la contraprestación de la otra parte. De aquí ese carácter sinalagmático o bilateral de las contraprestaciones de ambas partes, porque son independientes. La compraventa es un contrato oneroso, debido a que las prestaciones recíprocas entre comprador y vendedor se encuentran en un cierto equilibrio económico, que refleja el mutuo interés de cada uno de los contratantes. Esto significa que cada comprador y vendedor realizan un esfuerzo personal de repercusión pecuniaria de cada uno de sus patrimonios para alcanzar y conseguir la prestación de la otra parte. La prestación de cada una de las partes se encuentra esa justa compensación en la ventaja lograda con la prestación de la otra parte. Pues bien, aquí vamos a dejarlo ya en la compraventa. El próximo día veremos en los demás negocios jurídicos. Bueno, aquí tenéis, fijaros, tenéis al final del tema pues unos esquemas que os van a venir muy bien para interiorizar todos estos conceptos, para saber qué tengo que poner en cada pregunta que me pongan, para saber, pues bueno, que si me preguntan el contenido de la obligación o las clases de obligaciones, pues que sepa de qué tengo que hablar o en qué tengo que centrar mi exposición al hacer el desarrollo. No le pongáis en el examen, por favor, el esquema, que luego se ven esquemas en las preguntas y son de desarrollo, recordar. Los esquemas en sucio y luego los redacto en desarrollo. Aquí tenéis también pues, unos pequeños cuadritos de los 4 principales contratos consensuales, que, bueno, pues compraventa, arrendamiento, mandato y sociedad. Nos veremos el próximo día y espero que os sirva. Animaros a hacer el concurso del esquema del daño, ¿vale? Que os puede resultar muy divertido y os puede servir mucho para fijar esos conocimientos sobre el daño. Así que nada, aquí debemos dejar la clase. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias por que os gusten mis vídeos. Gracias por seguirme. Gracias por eso. Espero que paséis bien, que os vaya muy bien y que saquéis tan buenas notas como habéis sacado hasta ahora. Muchas gracias.